Y nuevamente tenemos en el escenario a José Ignacio, que es el director de Burgos es Vino. Pueden sentarse como ustedes quieran. Tenemos, bueno, nos falta Luis Ángel Prado. Vale, yo me voy a quedar aquí. Vale. ¿Quieres una silla tú también? Que habíamos comentado que ella no participaba. Bueno, nos vamos sentando todos. Y Eva finalmente sí que está también con nosotros. Bueno, pues vamos a comenzar. Va a ser una mesa redonda abierta, con preguntas abiertas para que entre todos haya conversación. Y lo primero que quiero que me digan es, bueno, el papel que están jugando las tecnologías digitales en la producción vitivinícola de hoy en día. Un poco una idea para ya continuar con la mesa. Quien quiera, de los 5. Venga, empezamos. Buenos días. Yo creo que principalmente está ayudando, como se ha dicho durante todos estos días, en la toma de decisiones. En la toma de decisiones dirigidas a lo que es llegar al estado óptimo del viñedo para conseguir su mayor potencial y de esta manera tener la posibilidad de conseguir pues, la mejor uva que se va a traducir luego en el mejor vino. Y aparte esto se hace desde una optimización de procesos que revierte en la economía del viticultor, en la sostenibilidad del viñedo, porque, por ejemplo, no se riega cuando se tiene que regar, se fertiliza, se sulfata cuando se tiene que sulfatar, y luego además también está la parte del riesgo laboral, que tampoco pues está tan expuesto, digamos, a algunas prácticas que no son buenas para la salud. Luego ya en bodega también, pues el control de la fermentación ahora es mucho mayor con este tipo de tecnologías y luego, por supuesto, la parte de la búsqueda de nuevos mercados, no ir a ciegas y sino enfocar a aquellas partes del mercado que igual para posicionar el tipo de vino que tiene la bodega. ¿Apunte más? Yo creo que estamos en un momento en que vemos que la tecnología, la investigación es absolutamente transversal y nos sirve absolutamente en todas las áreas, ¿no? Creo que lo hemos visto en el Congreso y lo vemos además en el día a día de cualquiera de las explotaciones. Yo creo que además esto lo que nos permite es, desde una parte técnica, tener muchísimo más control y que eso nos lleve, lo primero, a obtener mejores productos y de una manera muchísimo más sostenible. ¿Queremos decir algún apunte? Luis Ángel, más pensando también en su experiencia, ¿cómo están integrando herramientas digitales como sensores, Big Data o sistemas de trazabilidad en sus procesos? A ver, compañeros, micrófono. A ver, Luis Ángel, inténtelo ahora. Bueno, ya. Ahora. Perdón, la pregunta otra vez. Repetimos la pregunta. Le estaba preguntando que desde su experiencia, ¿cómo están integrando herramientas digitales como sensores, Big Data o sistemas de trazabilidad en todos sus procesos? También allí en México. Bueno, en México lo que está montándose mucho es ya el uso de sensores, también los sensores para lo que es viñedos en cuanto a humedad, el viñedo, la mineralidad y el tipo de suelo que tiene, se comunica a través de los sensores por medio de satelital. Ahora, ¿cómo está haciendo esto? Está con GPS y está siendo transmitido a través de lo que es la antena satelital. No necesariamente necesita un tipo de herramienta de uso de línea telefónica o red de telefonía,
sino es únicamente con nivel satelital. Para eso lo que está usando estos sensores estos sensores están teniendo el uso de poder capturar datos para manejar todo este viñedo y transmitiéndolo a un data lake o un big data. Está siendo adoptado ahorita en México y sí, aunque estamos verdes en México en los viñedos, tanto en que son jóvenes, es una manera que se puede explotar mucho más. Está más abierta la vinicultura para adquirir nuevas tecnologías. ¿Podemos poner algún ejemplo más de cómo está siendo la experiencia también aquí? O sea, él nos ha hablado más centrado en México, pero bueno, lo podemos extrapolar también a nuestro territorio. No sé si quieres añadir algo. Bueno, yo creo que desde el punto en España la digitalización creo que es una segunda parte. Se hablaba antes de los inicios de la tecnificación de la viticultura y la enología en España ha sido muy grande. Ahora mismo damos un paso más con todo esto de la digitalización y creo que es una cosa muy importante tener en cuenta, sobre todo a nivel del futuro de la viticultura y de la enología. La digitalización se va a poder utilizar bastante en viñedo viejo, pero creo que el futuro está en el planteamiento de todos estos conocimientos en las nuevas plantaciones que nos ayuden sobre todo a elegir y a crear viñedos de futuro. Es decir, el problema de la viticultura, aparte del bajo consumo, es un poco todos los procesos climáticos que nos vienen, que no sabemos por dónde van a salir. Entonces yo creo que la digitalización nos va a ayudar muy bien, sobre todo a saber elegir unos buenos patrones de plantación, es decir, con la experiencia que nos da ya todos estos sistemas de digitalización, a elegir los clones más interesantes en cada zona y en cada suelo, y posteriormente un poco a controlar las labores culturales que se hacen en el viñedo, empezando por la posibilidad de riego, que es una cosa que hay que tener en cuenta, pero también hay que tener en cuenta que la viña es una planta, un cultivo de secano, tradicionalmente en España, y a tener en cuenta que ese aprovechamiento de agua tiene que ser muy, muy exigente y con mucho control, porque el día de mañana el agua es un bien preciado y si falta agua, al primero que se lo van a quitar va a ser a la viña, por razones obvias. En este momento estamos produciendo una cosa que es uva para producir vino, que empieza a ser con el planteamiento que viene desde ciertas fases contra el alcohol, con lo cual tenemos ahí una cosa negativa. El vino no es un producto de primera necesidad, con lo cual es otro producto, y lo lógico es que el agua se destine a otros cultivos que sean necesarios. Entonces yo creo que es muy importante tener esa digitalización en cuanto a control del viñedo desde la plantación hasta el final, y contando con los problemas que nos vamos a encontrar a futuro. ¿Algún apunte más queréis decir? Pues estaba de acuerdo con el argumento que decía de que al final es cierto que estamos siempre planteando el riego en la viticultura, sobre todo muy por el tema del cambio climático, pero también es cierto lo que estaba comentando, que al final la viña es un cultivo de secano y siempre que sea para preservar la vida de la planta, lo entiendo, pero por eso el control, que sea exhaustivo, yo creo que es muy interesante, sí. La digitalización, ¿opináis que refuerza la identidad de una denominación de origen o corre el riesgo de homogeneizarla? Creo que no. Empezamos por aquí, sí. Vale, yo creo que no, desde el punto de vista enológico, lo que hablábamos antes, nunca ha habido en este país vinos de la calidad que hay ahora, tanto volumen y tanta cantidad, y se debe a la tecnificación del cultivo de la viña y sobre todo a la tecnificación de las bodegas. Es decir, hace 30 o 40 años estas tecnificaciones se veían como una cosa y en cambio ha venido a mejorar eso. Entonces yo creo que la digitalización no tiene por qué modificar esto, siempre que por encima haya un personal preparado técnicamente, porque al fin y al cabo el vino son sabores, son cosas. Tendremos sistemas de digitalización como los análisis que nos pueden dar un ADN del vino, pero como dice mi maestro, es decir, las sensaciones no las puede tener un análisis ni una digitalización. Es decir, podemos llegar a que una nariz electrónica detecte 20.000 veces más que una humana, porque tiene pero las sensaciones y el conjunto de todo eso, no. Entonces, no, creo que la digitalización no va a todo lo contrario.
José Ignacio. Totalmente de acuerdo. La digitalización al final es información. Cómo tratemos nosotros esa información yo creo que puede ser bueno. Creo que estamos en el momento en el que en España más y mejores vinos tenemos, ¿no? Y encima tenemos el caso de la Estación Enológica de Haro, que está haciendo un trabajo que yo creo que es para la serie esta del CSIC, ¿no? Porque es una auténtica barbaridad. Con lo cual, si se pueden hacer mejores vinos y encima se puede controlar más, que no haya fraude con esos vinos, yo creo que podemos llegar a un momento glorioso para el vino español, claro. Elena y Eva, no sé si queréis. Que al final lo que consigue la digitalización es, dentro de cada identidad, conseguir lo máximo de esa identidad. Es decir, yo pongo como un ejemplo, al final los humanos somos nosotros mismos y nuestras circunstancias, ¿no? Pues aquí lo mismo, la viña es la materia prima, que sería el ser humano, digamos, la viña, el terreno, y luego las circunstancias, que es la meteorología, el biosistema, el ecosistema. Entonces, tú puedes tener, digamos, tu materia prima, pero luego, por mucho que con la digitalización, al final lo que te está diciendo es cómo puedes sacar el máximo partido, pero a tu identidad. No creo que la digitalización no va a hacer, digamos, gemelos, sino que lo que consigues con ella es aprovechar tu potencial al máximo. Eva. Aparte, yo creo que las denominaciones de origen tienen que ir totalmente de la mano de la digitalización, porque esto de que hablábamos de si se va a tipificar o no el vino, tampoco es malo si lo que tú estás haciendo es una estrategia de una denominación. Al final la denominación busca tener un modelo, un tipo de vino, ejemplo de esa denominación, y dentro de ella que haya sus diferenciaciones. Siempre va a haber. Yo cuando hablo siempre de los modelos me dicen, pero ¿por qué mi vino va a ser igual que todos los demás y se va a meter dentro de un global? Y digo, porque tenéis muchas cosas en común que os hacen similares, pero dentro existen muchas peculiaridades que os hacen diferentes. Y eso es lo que al final tiene que hacer la denominación, conseguir hacer una estrategia para ver hacia dónde se quieren ir, para que todos sus vinos de su denominación lleven una línea que permita también que los vinos de dentro puedan ellos diferenciarse, pero no olvidando que pertenecen a una familia. José Ignacio. Yo creo que si abrimos la caja de Pandora de la tipificación es peligrosa, porque realmente estamos en un momento. Yo creo que las denominaciones de origen tienen mucho sentido, lo siguen teniendo, por mucho que se les critique ahora. Incluso, bueno, venís y yo también de Rioja, y anda que no se critica la denominación de origen Rioja. Yo creo que tiene todo el sentido, pero sí que es cierto que la apertura en la tipificación, o sea, yo creo en el trabajo que hacéis en la Estación Enológica de Haro de ubicar, me parece perfecto, ¿no? Pero sí es cierto que la tipicidad, porque al final la tipicidad tiene que ver con un sitio, con un clima, con unas castas y con unas costumbres. El tema está en que el sitio es el mismo, las castas sí, pero estamos recuperando las antiguas, con lo cual tenemos un panel muchísimo más amplio. Ya no tenemos un tempranillo, ya estamos en un modelo de cientos de tempranillos diferentes recuperando esos clones antiguos, ¿verdad? Tenemos un clima que nos está cambiando, no hay nada más que ver estas tormentas que tenemos tan estupendas en primavera, pero los usos y costumbres han cambiado radicalmente. Desde que un chaval de una pequeña bodega en Rioja, en Ribera del Duero, en Arlanza, va a estudiar enología y las primeras prácticas las hace en Francia, las segundas se marcha a México, en medio se va a Argentina y tal. Claro, los usos y costumbres ya han cambiado, con lo cual el modelo también cambia. Entonces, yo creo que los consejos reguladores tienen que ser muchísimo más amplios. También es cierto que la exigencia para los órganos de control, para ese control que hacéis vosotros, es muchísimo más complejo, claro. Pero aquí estamos ante una situación que se planteaba ayer. Al final, la inteligencia artificial, tú le tienes que decir a dónde quieres llegar. Entonces, si ahora la tipificación de una DO supera a la homogeneización de lo que nosotros hemos dicho que era el vino Rioja, tendrán que volver a entrenarse. Por eso nuestros modelos no son estáticos, sino cada año se refuerzan,
porque puede haber perfiles de vinos, modas, que vayan Totalmente cambiando. diferentes. Por lo tanto, lo que estamos cogiendo es esa variabilidad cada año y se validan los modelos con nuevos vinos, porque sabemos que esos vinos son Rioja. Si, por ejemplo, tú lo metes en el modelo y ves que en ese momento te sale fuera del modelo, está claro que esa diversificación o esa tipicidad no la tienes contemplada, por lo tanto lo vuelves a meter. Aquí lo que se quiere es que al final el modelo de esa denominación, al final con sus cambios, englobe a todos, no que lleguemos a la tipificación de la cepa. Sí, pero antes todos era esto y ahora todos es esto. Por eso ahora mismo es más complicado conseguir modelos pues más sensibles y tienes que meter pues muchas más variables. Sí. Y gracias al RMN, que tiene una barbaridad de datos, pues al final, pues con los algoritmos, el entrenamiento, pues consigues al final la línea que tú quieres. O sea, es lo que decían, la inteligencia artificial no va a superar de momento al ser humano, tú le tienes que dirigir. O sea, tú te pones el Google Maps para llegar a un sitio, pero tú dices dónde quieres llegar, no le dices al Google Maps, vete donde... No, ¿Y por tú dónde sabes dónde quieres. Entonces, en función de eso, se desarrollan los modelos, los matemáticos tendrán que buscar más parámetros o lo que sea. Eso ya se nos escapa porque eso ya es muy, muy técnico. No nos tenemos que olvidar, es que nos tenemos que ir adaptando a todos estos cambios, pero todo el mundo. Pero también no tenemos que olvidar tenemos que tomar decisiones de hacia dónde queremos ir y si queremos ir hacia allí. Claro. Y luego que los parámetros de calidad también van variando, ¿eh? Claro. Tampoco lo quiero monopolizar, pero hace un rato en los corrillos que son tan interesantes teníamos una conversación con el tema de los vinos naturales y esas volátiles que nos dan ahora, que nos dicen que son grandes vinos. Bueno. Como dice un compañero nuestro, son modas. Sí. Al final, ¿qué es la calidad? Eso ya sé quién lo dice. No, es lo que demanda el mercado en ese momento. Sí, claro. Y ha ido cambiando y al final puede ser circular. Pasa lo mismo con las modas. De repente se llevan los pantalones anchos y al año siguiente ya no, pero vuelves otra vez. Al final, ¿cuál es tu calidad? La que demanda el mercado. Sí. ¿Están avanzando, las distintas denominaciones, están avanzando al ritmo que está marcando el mercado y estas bodegas que están dentro de ellas? Perdona, no he escuchado. Las denominaciones, que si están avanzando y se están adaptando al mismo ritmo que están cambiando las bodegas y el sector del vino, porque claro, esto es importante, tenemos mucha tecnología al alcance de todos, pero claro, la denominación tendrá que evolucionar. No quiero monopolizarlo, pero mi manera de pensar es que no avanzan al mismo ritmo que las bodegas, pero es que a lo mejor tampoco deben avanzar al mismo ritmo que las bodegas. Se caracteriza por un perfil. Entonces, claro, los rendimientos, el pliego de condiciones tiene que ir evolucionando, no es tan fácil y además claro. Imagínate que los viticultores han invertido en una forma de hacer el vino y ahora les cambias. Entonces, todo eso es muy complicado y las modas no son inmediatas. Entonces, detrás, aparte, está toda la parte económica, que es un respaldo, que no puedes cambiar. Igual, por ejemplo, antes en Rioja, el blanco no se potenciaba, decían que arrancaran blanco, plantaran tinto y ahora, sin embargo, han vuelto otra vez. Y eso, toda la gente que arrancó blanco, ¿ahora qué pasa? Pues es que en Ribera está pasando, se ha recuperado un blanco que hasta hace poco no había. Claro, pues eso va más allá. ¿Querías apuntar algo? Las DOs, lo que estamos hablando, se van adaptando poco a poco. Yo creo que tienen que adaptarse ellas más a lo que las bodegas van prescribiendo, pero tener una mentalidad abierta, porque yo creo que los que sufrimos las DOs, es decir, hacen buen trabajo. Una DO lo que hace es identificar una zona, pero tiene que tener un poco más de apertura en el sentido de dejar, porque te marcan demasiadas cosas y hay cosas que ahora hay unas sensibilidades diferentes de hacer vino, que hablábamos, desde los vinos biodinámicos a los naturales, siempre que no tengan defectos, desde mi punto de vista técnico. Y las DOs tienen que acompañar y tienen que estar, es decir, tienen que saber de digitalización y tener comprendido. Yo creo que harían buena labor
apoyándose en grandes bodegas, en bodegas importantes que tienen un sistema de digitalización y sobre todo porque una DO no puede crear una red de digitalización y transmitir a ciertas bodegas más pequeñas y sobre todo a ciertos viticultores muy pequeños que sean ellos los que les transmiten la digitalización es decir, los avances. Los pequeños viticultores y otros viticultores de 80 años que no vas a decir lo que es un dendrómetro ni lo que es no sé qué. A esos estamos nosotros para dárselo, pero la DO debería un poco lo mismo, más centrarse en esas partes de asesoramiento o de transmisión de la información y adaptarse un poco a las nuevas vertientes, porque muchas veces están demasiado encorsetadas. Pero quizás yo aquí defendiendo las denominaciones de origen, con los palos que las meto, pero quizás es que las denominaciones de origen están para marcar un estilo y no, siguiendo tu símil, para seguir unas modas. Entonces, a lo mejor tienen que ser un poco más restrictivas y a lo mejor las denominaciones de origen, entre otras muchas cosas, sirven para que los que nos dedicamos a este circo del vino nos quejemos mucho de ellas, pero debe ser así también. Pero valorar si esas modas van a durar en el tiempo y por eso, ser una cosa es el necesario estilo, el hacer esa inversión, porque muchas veces vienen y quieren hacer cambios que llevan tanta implicación económica que igual hay que valorar, ¿no? Hacer un poquito de pensar en el futuro y tomar esas decisiones. Igual todo no vale. Y también ahora pues ha cambiado también la forma de producir. Antes se iba a la máxima producción, ahora no. Entonces, ¿qué pasa? Ahora estamos en un momento de crisis clarísimo. Entonces, las denominaciones, digamos que ahora aprietan un montón porque mandan tirar uva, Entonces, ¿qué pasa? Los pequeños agricultores ahora mismo, o las cooperativas, pues ahí tienen un problema. Y las grandes bodegas van a sobrevivir, probablemente. Pero en los pequeños agricultores y entonces está habiendo una crisis muy grande. La uva no se paga tampoco. Yo creo que hay dos modelos, no sé si en México pasará lo mismo, pero aquí van a ser dos modelos que van a ser muy potentes, que son por una parte las grandes bodegas, las que trabajen bien, hagan buen producto y lo posicionen muy bien en el mercado, y las pequeñas con un estilo claro y con unas ideas claras. Un poco siguiendo con la formación que os decía antes, no conozco en ninguna zona, te iba a decir casi de Europa, una muy pequeña bodega con un enólogo bien formado, que sea el hijo, no sé qué, que haya estudiado enología y que haya bajado un poco, que les vaya mal. Al final, el gran problema yo creo que va a estar en la franja intermedia, en esa bodega intermedia que no sepa claro cuál es su espacio y que tenga unos gastos de estructura grandes, ahí posiblemente lo pase peor. Sí, en México es la misma situación. Que le preguntaba que no sé si en México también se enfrentan a esta situación de los pequeños frente a los grandes y el futuro para cada uno de ellos si es igual que el que Bueno, ahorita lo que estaban hablando de denominación de origen, yo creo que eso no hay duda, es sí Rioja o Rioja. Y lo que es indicación geográfica, aunque nosotros estemos produciendo vinos que vienen de cepas europeas, que casi todas o más bien todas son de Europa, seguimos produciendo el vino, pero lo hace de acuerdo a como comentabas, un enólogo que hace un buen vino. Están produciéndose muy buenos vinos en bodegas grandes y pequeñas. Bueno, no somos tan grandes como España, pero como decía, son viñedos jóvenes que están empezando, tienen poco tiempo, se producen casi 40 millones de litros por año, pero está creciendo. Y así como ha ido creciendo, bueno, el vino va mejorando, pero no tenemos una denominación de origen en México. Somos, el vino mexicano nada más. Uno de los temas que en general en todo el sector primario más preocupan ahora tiene que ver con la sostenibilidad. Hablamos mucho de la sostenibilidad medioambiental, luego también tenemos la sostenibilidad económica, pero centrándonos en el viñedo, ¿cómo puede la tecnología fomentar la sostenibilidad y la conexión con nuevos mercados? Sí. Bueno, una de las cosas que se está haciendo en México es utilizar energía renovable en cuanto para automatización de riegos con la geografía de precisión. Se está estableciendo las zonas donde el viñedo va a requerir
también es cierto riego o cierta mineralización, o etcétera, y de esa manera se va haciendo por zonificación ese tipo de riegos. La automatización está haciendo un ahorro de agua, está haciendo ahorro de energía también porque está usándose energía renovable como energía solar o eólica. Entonces, pienso que de esa manera está empezando a estar más de acuerdo a lo que se pide por parte de sustentabilidad. ¿Queréis añadir algo más? Actualización, hablamos de sostenibilidad y te he oído que has comentado el tema de lógicamente del campo, de la salud del campo. Has hablado de la sostenibilidad económica, que es fundamental, porque si no hay un sustento económico, evidentemente no estamos hablando de nada, y esto es una industria, pero no nos olvidemos fundamentalmente de la sostenibilidad social. Al final, la España vaciada no se va a cubrir con abogados o ingenieros que vayan de la capital a vivir a un pueblo, sino que lo que primero que tenemos que hacer es que la gente del pueblo viva dignamente, porque produzca uvas de buena calidad, se las paguen caras y se quede a vivir en el pueblo. Y para eso yo creo que la digitalización puede servir mucho, precisamente porque estos nuevos enólogos, estos nuevos viticultores que están más formados, son capaces de ajustar su trabajo, ajustar lo que están haciendo para obtener mejor producto y de esta manera venderlo mejor, claro. ¿Queremos añadir? ¿No? Bueno, pues vamos a ir finalizando y me gustaría que dijesen una última frase cada uno de los 5 ponentes, hablando sobre los retos y oportunidades que las tecnologías digitales ofrecen para el futuro de las denominaciones de origen. Una frase ya para terminar. Y empezamos pues por aquí. Venga. Antonio. Hombre, yo creo que aportan la digitalización a las redes, las va a aportar un poco lo que es tener una base de lo que es su zona, su región y conseguir una mejor interpretación de sus suelos. Es decir, ahora mismo va a dar un mayor conocimiento de los suelos, de sus clones, de esa variabilidad de clones que existen en las DOs, y un poco creo que ese conocimiento y con la digitalización lo que va a dar es una mayor diversidad de vinos dentro de lo que es el concepto de vinos de una denominación. Es decir, creo que puede ser, aunque la mayor parte de la digitalización va mucho más a la tecnificación y sobre todo a los controles de origen y de trabajo en campo, más que en sí a la transformación de la zona. Bueno, yo creo que vamos a apostar por la democratización de la tecnología para que todos nuestros viticultores y viticultoras sean capaces de vivir dignamente y de hacer grandes productos que los consumidores los podamos disfrutar. Bueno, lo que veo yo también es de que mucha gente de México está viniendo a Europa a aprender precisamente de la denominación de origen para poder empezar a hacer vinos que van a tener su parte de enología metida en ese vino, porque está en Doto Terruño, más sin embargo también es el tema de ir haciendo y compitiendo más en el mundo. Elena. Yo creo que no solamente en la viticultura, sino en todos los campos ahora mismo, medicina, comercio, yo creo que al final lo importante es toda esta digitalización, es la extracción de la máxima información oculta en los datos, con cabeza y sabiendo lo que queremos. ¿Y Eva? Creo que también nos va a ayudar, que nos ayude a vender más vino, que al final que llegue a los consumidores y que los consumidores les demos confianza y compren nuestro vino, ¿no? Bueno, pues a los 5 les vamos a dar un aplauso, les damos las gracias por haber participado en esta mesa redonda y les pedimos